Nosotros. Y mientras se está jugando la Eurocopa y se inicia la Copa América, me refiero al fútbol, el fútbol también es noticia en las últimas horas porque mire lo que se descubrió. Una célula terrorista que se desprendió del Estado Islámico quiso atentar contra los jugadores y también hinchas del Real Madrid en la final de la Champions League. Hubiese sido un desastre, sin lugar a dudas. Bueno, el accionar antiterrorista logró detener a 9 personas involucradas en lo que podría haber sido realmente una masacre. Para hablar de esto y las repercusiones, incluso en España, sí, España, ese país tan cercano a ciertas visiones donde el terrorismo es aceptado, estamos con Rosa Regia, quien es parte de ACOM, como usted sabe. Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. ¿Tú cómo estás? Muy bien, ¿qué nos cuentas de este hecho que, bueno, salió a la luz en las últimas horas, pero que obviamente nos habla de algo muy, pero muy grave? ¿Cuál ha sido la reacción en España? Claro, a veces la bendición de que los servicios de seguridad puedan llegar a lograr detener lo que podría haber sido, como digo, una masacre de repercusiones inimaginables. Estamos hablando de uno de los clubes más importantes y, bueno, trascendentes en el mundo, como el Real Madrid. Sí, así es. Pues verdaderamente lo que vemos aquí es que la yihad, el islamismo radical, no tiene límites. Es decir, que muchas veces en España a veces hasta se comenta, bueno, como estamos teniendo una política de apaciguamiento, ¿no? con todo el tema del islamismo radical, por desgracia nuestro presidente del gobierno, como bien sabéis, ha sido felicitado por Hamas, por los Houthis, creo que incluso por la propia yihad. Entonces, bueno, al final cuando te encuentras este tipo de personajes que por un lado tienen un componente antisemita y por otro lado creen que quizás en sus mentes, teniendo este tipo de actitud, vas a conseguir estar en una mejor posición, pues esto lo que demuestra es que no es así y que al terror hay que combatirlo, que con el terrorismo no se dialoga y que cuando uno cree que con el terrorismo tiene, con el terror, con los terroristas, uno tiene un acuerdo, tan fácil lo tiene, tan fácil lo deja de tener. Y ya no solo porque fuese dice una célula que se desprendió del grupo de la yihad. Son todo lo mismo. Quieren la destrucción de Occidente. No importa si es el Real Madrid, hoy es el Real Madrid, mañana igual es el Barça, pasado será el Manchester y cualquier otro equipo, ¿no? O sea, al final, y si no será un museo, y si no será una discoteca, ya lo hemos visto en Francia, en Alemania, o sea, en un mercado, da igual. Lo que quieren es la destrucción del mundo libre. Del fútbol donde las mujeres van libremente en España a expresarse, donde hay fútbol femenino también en España, ¿no? O sea que lo que buscan es la repercusión, ¿no? A través de pues, un atentado obviamente al Real Madrid y a sus seguidores, a sus fans, decían que iba a ser un ataque en un autobús. Pero bueno, no importa dónde, puede ser un estadio, puede ser en la calle, puede ser, y puede no ser al Real Madrid, puede ser a un ciudadano de a pie, pero nos está imponiendo el terror. Rosa, ¿cuáles han sido las declaraciones oficiales del gobierno, sobre todo de Pedro Sánchez, en relación a esto que se ha descubierto? Si te soy honesta, no he leído ninguna declaración sobre él. No sé si hay algo más allá de... Creo que no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero puedo no estar en lo correcto. Pero bueno, es que si hiciese una declaración también la podría, o sea, aunque no la haya hecho, lo puedo valorar igualmente, porque no valoro la declaración, pero valoro la actitud. Y nosotros desde ACOM esto es lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Que no es solo una cuestión de palabras, es también una cuestión de acción y es una cuestión de actitud. Y este es el gran drama que estamos viviendo ahora en España. Pero no solo las comunidades judías, sino, como he dicho antes, Occidente. Yo creo que es importante que sirva, perdón Miguel, que sirva este tipo de alertas que por desgracia, que gracias a Dios no han ocurrido, pero cualquier día pueden pasar y en el pasado han ocurrido cosas así en Europa, que de una vez nos despertemos y nos demos cuenta
del peligro que tenemos en casa. Ujú. Te preguntaba justamente porque tampoco habíamos visto ninguna declaración de Pedro Sánchez y de los máximos referentes de su gobierno frente a algo tan serio y tan grave. ¿Cómo ha repercutido esto? Porque, bueno, atacar al Real Madrid o al Barça, a un club de fútbol, o en cualquier lugar, como has dicho, pero bueno, hay lugares que incluso son más sensibles a la población en términos de afectos. ¿Cómo en la calle? ¿Ha habido alguna reacción, una comprensión mayor de lo que significa este terrorismo o como no se dio el hecho y como se pudo abortar, la gente sigue adelante sin darse cuenta de lo grave que es el flagelo? Por desgracia, me inclino más por la segunda opción, ¿no? Creo que la gente, al final, en el día a día, y hoy en día hay una avalancha de tantas noticias que al final, hasta que las cosas no pasan y no te pasan muy cerca, es como que casi tu cerebro no es capaz de procesar, ¿no? Excepto que seas una persona que por algún motivo tenga un apego muy especial a este tipo de cosas o sientan una amenaza muy concreta, como en el caso de las comunidades judías en el mundo, que sentimos una amenaza muy directa y de hecho no es una amenaza ni siquiera y no es un sentimiento, es una realidad. Ujú. Nuestras sinagogas están protegidas por la policía, nuestros colegios están protegidos por la policía, los restaurantes están protegidos por la policía, nos sugieren que nos quitemos los símbolos religiosos para salir a la calle. Entonces, cuando uno sí vive esa realidad, estas noticias le llegan profundo, ¿no? Pero cuando no es tu realidad, pues por desgracia, a veces necesitamos que ocurra una tragedia para que la gente sea consciente. Y personalmente prefiero que no ocurra, Ujú. aunque nos tardemos más en darnos cuenta, ¿no? Ujú. Olvidó la calle española, Atocha, el atentado en la Rambla y tantos otros, porque bueno, también han tenido el terrorismo interno, pero digo, ¿hay una negación a esa experiencia tan difícil, tan dolorosa? Bueno, yo creo que hay dos sectores. La gente que sí se vio afectada por atentados terroristas, por ataques terroristas, y yo creo que eso no lo olvidas nunca, haya sido en primera persona o a un familiar, a un hijo, o a un esposo, ¿no? Y hemos tenido la experiencia de terrorismo de ETA, que fue tremendo durante muchísimos años, y luego hemos tenido acontecimientos pues, como el 11M o los atentados en Barcelona. Pero por desgracia, cuesta muchas veces que la gente vea la relación. Cuesta que la gente se dé cuenta que estas cosas están interconectadas. Quizás es porque no queremos verlo, ¿no? Porque queremos ser más felices y preferimos vivir en una burbuja y, bueno, negar un poco la realidad. También hay un poco de eso. Y luego hay un factor que desde las instituciones españolas y desde muchos, no todos, pero muchos medios de comunicación en España, les están haciendo el juego a los terroristas. Entonces, están manipulando las noticias, están no contando toda la versión de la noticia, le están dando más publicidad o más portada a otras noticias y estas se quedan en un segundo plano, ¿no? Y por desgracia o por suerte, pues todos los ciudadanos no nos leemos todas las páginas del periódico todos los días, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es un factor. Y claro, hay factores también como uno piensa en términos de la sociología de las sociedades, entre el día a día, las urgencias y por otro lado, bueno, llegan elecciones puntuales y de alguna manera se van manifestando. Las elecciones para el Parlamento Europeo han sido una manifestación y veía, por ejemplo, ayer una reacción en Canarias muy fuerte para con migrantes que llegan, en situaciones a veces que uno dice van de un péndulo, ¿no? De un lado al otro, sin los equilibrios necesarios, ¿no? El tema de la inmigración o de la migración que llega es un tema que preocupa, que está en el debate y que está ahí dando vuelta en España. ¿Se sienten invadidos, lo voy a decir así? Bueno, yo creo que hay determinadas áreas del país que sí. O sea, la crisis migratoria que está sufriendo Canarias, por ejemplo, que también está mucho más expuesto, ¿no?, a todo el tema de las pateras desde África, Ujú. es evidente. Que también es evidente que entre esa gente vienen escondidos personas que no siempre pueden ser las más adecuadas para integrarse en nuestras sociedades, que ese es el gran... Aquí hay dos retos y dos peligros, y es que la inmigración sea ilegal, que es el gran problema. No, la inmigración ilegal legal no es un problema.
De hecho, la necesitamos, la queremos, creo que es positivo, igual que enriquece y además es necesaria, las dos cosas. La inmigración ilegal es la que se convierte en un problema. Primero, porque no se puede canalizar. Segundo, porque pone a las estructuras del Estado, porque hay un plan detrás de toda esta inmigración ilegal, ¿no? O sea, no es que de repente a la gente se le ocurra subirse en los barcos y en pateras y aparecer aquí. No, está siendo unas organizaciones que organizadamente están mandando de forma masiva a ciertos puertos para saturar y que al final, ¿qué pasa? Que los tienen que mandar a otros lados. Es lo que está pasando. Y ha pasado en Estados Unidos, utiliza la misma estrategia en todos lados. Ha pasado en Italia, ha pasado en Grecia, ha pasado en Estados Unidos, está pasando en España. Saturan de tal manera que al final no puedes contener más esas personas ahí, porque además no paran de llegar. Por desgracia, los ciudadanos españoles, o que tienen nacionalidad española, pero que igual son originarios de estos países también, se ven discriminados, se ven señalados, por desgracia, porque piensan que todos son iguales. Si no, esta gente ha venido aquí legalmente, se ha ganado su lugar, trabajan, son honestos y sufren la discriminación de los que piensan que todos son como las manzanas podridas que que por desgracia hay en todos lados y existen también en la inmigración ilegal. Y entre la inmigración ilegal también vendrá buena gente, pero están siendo manipulados y están siendo utilizados y ponen al Estado en una situación muy complicada. Y si tenemos un gobierno que esto, en vez de gestionarlo a favor de España, a favor de los ciudadanos de bien, lo que se dedica es a utilizarlo a su favor para poder ganar votos, para poder manipular, para poder hacer un cambio demográfico, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo. Y yo creo que lo estamos viendo en toda Europa y ha sido la reacción que ha habido de las elecciones europeas, ¿no? O sea, el debate o el mensaje de una derecha más dura, ¿vale? Porque dentro de todas las derechas que han ganado en el arco europeo, casi ninguna tiene que ver la una con otra, te diría, o sea, es muy, muy variopinta, pero tienen todas en común que nos estamos viendo amenazados. Y eso es una realidad, porque si no fuese una realidad, te digo que no es tan fácil que ocurra porque... y más en España, que nos encanta vivir bien, que aceptamos a todo el mundo, que lo que nos gusta es salir y disfrutar de la vida, ¿no? Los desafíos de Europa, los desafíos del mundo y la buena noticia. Los servicios de seguridad lograron abortar lo que podría haber sido un muy cruento atentado contra los jugadores y hinchas del Real Madrid. Rosa, gracias por estos minutos y seguimos monitoreando siempre lo que ocurre en España, que tanto afecta también a nuestra Latinoamérica por el vínculo que tenemos y en toda Europa desde ya. Gracias, hasta la próxima. Mejores noticias. Muchísimas gracias a vosotros. Rosa Regia, de ACOM, explicándonos con mucha claridad lo que se está viviendo en España, en Europa, en nuestro mundo, respecto del flagelo del integrismo asesino musulmán. Sí, hay que decirlo, no todos los terroristas son musulmanes, pero la gran mayoría de los actos de terror provienen del Islam.